Buenas tardes, mi nombre es Moisés Pérez Andrade y el día de hoy me gustaría compartirte información jurídica que puede ser de mucha utilidad en esta contingencia y cualquier momento. Si eres víctima de violencia familiar o conoces a alguien que lo sea, te invito a quedarte con nosotros y compartir esta cápsula. ¿Qué hacer si eres víctima de violencia familiar? Les elaboré una sencilla presentación donde les explico paso a paso desde el punto de vista práctico qué es lo que se debe de hacer si llegaras a ser víctima de violencia familiar. Y para comenzar, debemos de responder a la pregunta, ¿qué es la violencia familiar? Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las víctimas. Esta violencia puede suceder dentro o fuera del domicilio y es necesario que tanto el agresor como la víctima pertenezcan a un mismo núcleo familiar. Y como aparece al principio de la descripción, la violencia familiar se realiza a través de dos conductas, mediante una acción, que es un acto, es decir, el sujeto activo puede darle un golpe a la víctima, es un acto, es una conducta de hacer, o también se puede hacer mediante una omisión, es decir, un dejar de hacer, por ejemplo, la indiferencia. Entonces, de esta manera se puede ejercer la violencia, tanto por actos positivos como actos negativos. Vamos a continuar con los tipos de violencia. Tenemos en primer lugar la violencia física. Es cualquier acto que infringe daño no accidental utilizando la fuerza física, por ejemplo, alguna patada, alguna bofetada, etcétera, o también utilizando armas punzocortantes o armas de fuego, o también utilizando objetos, y estos pueden provocar o no lesiones. Las lesiones pueden ser internas, cuando tiran a una mujer y le ocasionan un daño en la espalda baja, a veces es necesario tomar radiografías para determinar el tipo de lesión que presenta. También tenemos las lesiones externas, que son hematomas, inflamaciones y que podemos ver. Entonces, se pueden generar tanto lesiones internas, externas o ambas. Posteriormente tenemos la violencia verbal. La violencia verbal, pues ya la conocemos, pueden ser gritos, amenazas, comparaciones destructivas, etcétera. Y también tenemos la violencia psicológica. Esta daña la estabilidad psicológica de la víctima y puede inclusive conllevar a la víctima a una depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima o incluso al suicidio. Posteriormente tenemos la violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, pero afectando a sus bienes, como destruyéndolos, reteniéndolos, sustrayéndolos. Por ejemplo, cuando les rompen sus documentos, cuando les destruyen sus celulares, etcétera. Aquí nos encontramos en presencia de la violencia patrimonial. Y por último, tenemos la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad del receptor de la violencia y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Para explicar la violencia sexual, no solamente se trata de violaciones, sino también de tocamientos, de actos sexuales a los que se opone la víctima. No importa que sean esposos, que vivan en unión libre, eso no tiene nada que ver. Si la víctima se opone a esos actos sexuales y es obligada, entonces estamos en presencia de la violencia sexual. Continuamos con la siguiente lámina. Sujetos que intervienen en la violencia familiar. Tenemos por una parte al agresor o generador de violencia, que es la persona a través de su acción, omisión o abuso, lesiona los derechos de los miembros del grupo familiar. Y por otra parte tenemos a la víctima o receptor de violencia, que es la persona que sufre el maltrato físico, psicológico, sexual y o daño patrimonial. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo deben de pertenecer al mismo núcleo familiar, como podría ser los cónyuges, las relaciones
permanentes, que se conocen como uniones libres, etcétera. Continuamos. ¿Quiénes pueden presentar las denuncias de violencia familiar? Desde luego, el receptor de la violencia, como ya lo hemos mencionado, es la persona que resiente la violencia física, psicológica, patrimonial, etcétera, todas las que ya vimos. Y también lo puede presentar algún miembro de la familia. Es decir, por ejemplo, que la mamá vea cuando el papá agrede a los hijos o incluso cuando el papá ve que agreden a su hija y puede ir a denunciar al yerno. También puede iniciar la denuncia cualquier persona. Aquí la ley nos da una herramienta muy amplia a todos los ciudadanos. Cualquier persona puede presentar cualquier denuncia de violencia familiar. Y también, desde luego, las instituciones gubernamentales pueden presentar denuncias, ¿sí? Y estas entidades es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las Procuradurías de Protección Municipales. Aquí quiero hacer una acotación que esta charla es en relación al Estado de México. Bueno, también tenemos que la violencia familiar se persigue de oficio, pero no en todos los casos. Solamente cuando la violencia se ejerce en contra de menores de edad, de mujeres, de discapacitados o personas de la tercera edad. Entonces, aquí es de oficio. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede denunciar y el Ministerio Público, la autoridad que lo atiende, tiene la obligación de recibirlo. Obviamente, cuando la violencia la recibe un hombre que debe de ser mayor de edad, bueno, aquí se persigue por querella. Él tiene que presentar su denuncia. Y aquí comenzamos a dar los ejemplos prácticos que se tiene que hacer. Y vamos a iniciar, ¿qué podemos solicitar a las autoridades? Bueno, para poder responder a esta pregunta es necesario dejar claro que podemos acudir mediante dos vías. Es decir, podemos acudir primeramente ante el Ministerio Público, que es la vía penal, o podemos acudir ante un juez familiar, que es por la vía civil. Podemos hacer ambas, podemos hacer primero una, luego la otra, o a la inversa, primero la vía civil y después la vía penal. Esto va a depender cuál es la finalidad que quiere la víctima, es decir, cuáles son las consecuencias que quiere que sufra el sujeto activo. ¿A qué me refiero con esto? En la vía penal se sanciona hasta con pena privativa de la libertad al agresor, en algunos casos, no en todos. Y por la vía civil se van a tomar todas las medidas necesarias para que cese la violencia de manera definitiva. Entonces, aquí ya es opción de la víctima qué es lo que quiere hacer, si por la vía penal o por la vía civil. Pero recuerden, cuando se trata de menores de edad, de incapaces, pues estos son delitos que se persiguen de oficio. ¿Qué tenemos que hacer ante el Ministerio Público? Primeramente es presentar la denuncia. Esta denuncia la podemos presentar presencial o por escrito. Presencial me refiero cuando la víctima acude directamente ante el Ministerio Público o por escrito cuando la víctima decide que por cuestiones que se pone nerviosa o algo así, decide que su denuncia la desea presentar por escrito. Y esta denuncia se debe de presentar ante los centros de justicia para las mujeres o agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar, sexual y de género. Aquí pongo sus siglas como son conocidas de manera abreviada y también ante cualquier ministerio público más cercano. Pero mi recomendación es que lo hagan en los centros de justicia para las mujeres o en las agencias del Ministerio Público especializadas en violencia familiar. ¿Por qué? Porque en estos lugares son atendidos o atendidas por mujeres, es decir, la Ministerio Público que la atiende es una mujer, es una licenciada en Derecho o maestría o doctorado en Derecho y hay una mayor empatía entre las víctimas y el Ministerio Público, ya que lamentablemente la violencia familiar, pues por lo regular
la mayor cantidad de víctimas son mujeres. Y también se puede presentar una predenuncia en línea que más adelante explicaremos. Ya que estamos ante el Ministerio Público, ¿qué puedo solicitar? En caso de tener lesiones, debes de pedir que un médico legista te la certifique. Es decir, el Ministerio Público debe de entregarte un oficio para que el médico determine qué tipo de lesiones presentas. Ahora bien, para el caso de que haya personas que se hayan percatado de la violencia, puedes pedirle al Ministerio Público que te señale una fecha para que los lleves y estas personas puedan rendir su testimonio sobre los hechos que ellos vieron. Pero también para el caso de que al momento de presentar tu denuncia hubieras olvidado llevar, por ejemplo, el acta de matrimonio, acta de nacimiento, etcétera, entonces le puedes pedir al Ministerio Público que te señale otra fecha y poderlas llevar. Ahora bien, si eres víctima de violencia psicológica, le puedes pedir al Ministerio Público que te dé un oficio para servicios periciales y un psicólogo te evalúe y determine si eres víctima o no de violencia psicológica. Ya que te encuentres ante el Ministerio Público, es muy importante que tengas presente las medidas de protección. Estas son necesarias solicitarlas para que cese de manera inmediata la violencia que se está generando. ¿Esto a qué me refiero? En algunas ocasiones las víctimas no quieren presentar sus denuncias porque dicen, si me presento y lo denuncio, va a ser más difícil mi convivencia en el hogar. Pero no es así, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece estas medidas de protección, las cuales pueden utilizar tanto tú y el Ministerio Público para que cese la violencia. Estas son 10 medidas, las cuales las voy a explicar a continuación y se van a aplicar de acuerdo al caso concreto. Se puede aplicar una medida, 2 medidas, 3 medidas, etcétera. Depende de la circunstancia del caso y no llevan un orden. Se puede decretar cualquiera de las 10 en cualquier orden. Y vamos a empezar. En primer lugar está la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. ¿Esta en qué consiste? Se le solicita al Ministerio Público que ya no quieres que el agresor se acerque ni que se comunique contigo, ya sea por una llamada telefónica, por WhatsApp, por Facebook, etcétera. También tenemos como el punto número 2 la limitación de asistir o acercarse al domicilio de la víctima o al lugar donde se encuentre. También le puede solicitar que no se acerque el agresor a tu domicilio o donde trabajas o donde practicas un deporte, etcétera. Entonces, estas medidas el Ministerio Público las puede decretar. También la separación inmediata del domicilio. Esto es para cuando las víctimas viven en el domicilio del agresor. ¿Esto qué significa? Que la víctima dice, Ministerio Público, yo no me siento seguro o segura de regresar al domicilio porque la violencia se va a acrecentar. Entonces, le solicitas que se decrete la separación inmediata del domicilio. Tenemos después el número 4, que es la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. ¿Esto qué significa? Que le puedes solicitar al Ministerio Público para que éste le requiera al agresor que te entregue tus documentos personales, tus objetos de uso personal y así pues ya poderlos tú resguardar. También tenemos en el punto número 5 la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o personas relacionadas con ellos. ¿Esto a qué se refiere? En algunas ocasiones es necesario que se le requiera al agresor que deje de molestar, que deje de intimidar, pero no nada más a la víctima, sino también a los familiares de la víctima, porque en algunas ocasiones las amenazas se van también hacia otros miembros de la familia.
Posteriormente tenemos la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. Para el caso de que la víctima diga, ¿sabes qué, Ministerio Público? Me siento insegura de quedarme en el domicilio sin ninguna protección, porque ya no se encuentra en el domicilio mi agresor, te pido que se establezca una vigilancia en mi domicilio. Y entonces el Ministerio Público lo podrá hacer girando un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública. Después tenemos la protección policial de la víctima u ofendido. ¿A esto a qué se refiere? Cuando la víctima sigue diciendo, ¿sabes qué, Ministerio Público? Me siento intranquila, pero te pido que se gire un oficio a Seguridad Pública para efecto de que los policías realicen sus rondines en mi domicilio para que no me estén molestando o inclusive una protección un poco más personalizada. Cuando esto, obviamente, hablamos de delitos ya muy graves, cuando la violencia ya escaló pues a las últimas etapas. Posteriormente tenemos el punto número 8, que es el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo. En algunas ocasiones, como ya lo había comentado, la denuncia la puede realizar cualquier persona y entonces en algunas ocasiones la víctima se encuentra dentro del domicilio junto con el agresor. Entonces se puede solicitar que integrantes de instituciones policiales puedan ingresar a ese domicilio para efecto de auxiliar a la víctima. Posteriormente tenemos el punto número 9 y es el traslado de la víctima a refugios o albergues temporales, así como sus descendientes, es decir, sus hijos. Cuando la víctima dice no tengo a dónde ir, bueno, el Estado le proporciona esos albergues o refugios. Y por último tenemos el reingreso de la víctima a su domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Una vez que ya se salvaguardó la seguridad de la víctima y se logró que el agresor ya no se encontrara en el domicilio, se puede pedir que se reingrese al domicilio de la víctima para que ésta salvaguarde su integridad, o si no, para el caso de que ya haya cesado la violencia, que el agresor diga, ya no te voy a molestar, ya vamos a estar bien, y posiblemente ya puedas tener un ingreso seguro a tu domicilio. Esta medida también la puede decretar el Ministerio Público. Les recuerdo, estas 10 medidas son atendiendo a las peculiaridades del caso. No siempre se van a aplicar y no siempre son procedentes, porque estas medidas de protección las tiene que revisar posteriormente un juez de control. Pasamos a la siguiente. Y aquí estamos con la predenuncia en línea. Ahorita vamos a abrir la página de internet para explicarles qué es lo que cómo deben de hacer la predenuncia en línea. Como les había puesto en la lámina anterior, les hablaba de la denuncia en línea. Bueno, para hacerla, ustedes tienen que acudir a esta página, la deben de poner en su navegador. Ahí de manera inmediata se bajan y les va a aparecer predenuncia en línea, que es una predenuncia, no es una denuncia propiamente, pero yo la considero un arma muy poderosa porque en este tipo de delitos las víctimas no suelen denunciar de manera inmediata como en otro tipo de delitos. Por ejemplo, cuando a una persona le roban su cartera y tenía sus documentos, su credencial de lector, tarjetas de crédito, etcétera, pues dicen ahí, sin titubear, van y presentan sus denuncias. Pero en los delitos de violencia familiar no se deciden de manera inmediata. Luego, la violencia dura días, meses o incluso me ha tocado ver personas que sufrieron violencia por años, o sea, estoy hablando 10, 15 años. Entonces, como es un tema difícil, la víctima puede utilizar esta herramienta que le proporciona la misma página de la Fiscalía General del Estado de México, donde pueden iniciar su predenuncia. Y esta tiene por objetivo generar un antecedente y después le señalan una fecha para ratificarla. Aquí les explico brevemente qué es lo que tienen que hacer al momento de llenar esta predenuncia en línea. Le dan clic aquí, se va a abrir esta página, dice predenuncia en línea y aquí, bueno,
se tienen que poner datos del denunciante. Aquí siempre deben de poner persona moral. No, persona moral se refiere a una empresa. Estos delitos son siempre, las víctimas son personas físicas. Persona moral, no. Y aquí ya nos vamos con el nombre del denunciante. Aquí ya uno puede poner el nombre del denunciante, el apellido, el sexo, masculino, femenino, todos los datos generales. Y aquí nos vamos en los hechos. Los hechos deben de ser narrados de una manera breve, concisa. Y deben de abarcar circunstancias de dónde sucede, cuándo sucedieron los hechos, es decir, el 9 de junio a las 17 horas me encontraba en mi domicilio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ah, me encontraba en mi domicilio. ¿Y cómo sucedieron? Ah, llegó el sujeto activo, llegó muy molesto, me empezó a gritar, dijo que tuvo un día muy pesado y me empezó a golpear en la cara o me empezó a gritar, a decir que, etcétera, todo lo que sucede. Aquí deben de poner todo tal cual como sucede. Si les dicen groserías, pues pónganlas. Es necesario hacerlo. Y bueno, si se empleó la violencia, pues se puede señalar que sí, porque pues es por violencia. Recuerden que no siempre es violencia física, sino también existe la violencia psicológica, etcétera, ¿no? Como ya lo comentamos. Y bueno, aquí se estipula el lugar de los hechos, aquí los datos del probable responsable. Su media afiliación se refiere a cómo es físicamente, si es alto, si es bajito, si es robusto, si es moreno, si es blanco, color de ojos, etcétera. Y bueno, este es para el robo de objetos, esto es más para otros delitos. Y ya uno le va diciendo guardar y ya nos va llevando la misma página para presentar la predenuncia y después se nos va a señalar una fecha y una hora donde tenemos que acudir a ratificar esta predenuncia. Entonces, ahorita por el tema de la contingencia, estas citas se están dando hasta que se termine la contingencia en algunos casos. Bueno, pero en otros no, en otros son de inmediato. Esto depende de cada caso concreto. Bueno, entonces hasta aquí lo que tenemos que hacer para presentar la predenuncia en línea. Acabamos de concluir qué es lo que debemos de hacer cuando acudimos ante el Ministerio Público. Es decir, que decidimos irnos por la vía penal. Ahora les voy a explicar brevemente, en la medida de lo posible, qué es lo que tenemos que hacer cuando decidimos irnos por la vía civil, es decir, acudir ante un juez familiar. Lo que debemos de hacer es presentarnos ante el juez familiar y hacerlo mediante un escrito dirigido a él. Tú lo puedes elaborar o te lo puede elaborar algún abogado y se puede presentar. Sin embargo, aquí el tribunal te da la opción de descargar un formato de demanda en su página web, la que está aquí. Más adelante les explicaré cómo se descarga este formato y qué es lo que debemos de hacer. Pero vamos a explicar en qué consiste este procedimiento ante el juez familiar y qué medidas podemos solicitar de manera inmediata. Ya que decidieron acudir ante un juez familiar, antes de explicarles cómo se debe de llenar el formulario que proporciona el mismo tribunal en su página de internet, me gustaría explicarles las medidas de protección de emergencia y las acciones inmediatas que se deben de tomar. Esto es con la finalidad de cesar de manera inmediata la violencia que se está generando en el núcleo familiar. Y en primer lugar tenemos la desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de la propiedad, posesión del inmueble o aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Aquí, ustedes le pueden solicitar al juez familiar que le ordene al agresor que se salga del domicilio. Y si éste se negara a hacerlo, se puede utilizar incluso la fuerza pública. Aquí no va a importar en qué calidad estén ocupando el inmueble. Puede ser propiedad del agresor o lo puede tener en posesión, ya sea porque él mismo lo rente o a él se lo hayan prestado. Aquí no importa en qué calidad se encuentre poseyendo el inmueble. Aquí lo que importa
es que se deje de generar la violencia. En segundo punto, tenemos la prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y de los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. Aquí, al juez se le puede solicitar que se le requiera al sujeto activo que no acuda al domicilio de la víctima, a su lugar de trabajo, donde estudie o a los diversos domicilios que ella frecuente, pero también que tampoco vaya al domicilio de sus ascendentes, es decir, de sus padres o incluso de sus hijos o al domicilio de cualquier otra persona que frecuente la víctima. Un ejemplo que diga, yo voy mucho con mis hermanos o mis hermanas, entonces también se le puede pedir esa prohibición para que ya no se acerque el agresor. También tenemos como tercer punto el reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Aquí se le puede solicitar también al juez familiar que se reingrese a la víctima al domicilio ya cuando esté asegurada su integridad física. Es decir, posiblemente ya el agresor ya no se encuentra en el domicilio o también ya cesó la violencia familiar que se estaba generando. Como otra medida de protección de emergencia, tenemos autorizar al receptor de violencia o víctima un domicilio diferente de aquel en el que se genere la violencia si así lo solicita. Es decir, donde se le solicita al juez que se autorice a la víctima que se vaya a otro domicilio diferente, si ésta obviamente así lo pide. Y por último, tenemos la prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Aquí también se le puede pedir al juez que se le requiera al agresor que deje de intimidar o molestar a la víctima o así a cualquier miembro que integra el núcleo familiar. Además de las medidas de protección de emergencia señaladas anteriormente, también se pueden solicitar las medidas de protección preventiva, como la retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor, y esto también es aplicable a armas punzocortantes. Entonces aquí se le solicita al juez, ¿sabes qué, juez? Tengo el temor fundado de que mi agresor utilice el arma de fuego o el arma punzocortante en mi persona y por lo tanto te pido que se le retenga esa arma. Posteriormente, se puede solicitar un inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. Esto consiste en que se tiene que elaborar un inventario de los bienes muebles, es decir, objetos, no sé, vehículos, enseres domésticos, etcétera, y también bienes inmuebles, para que no se pueda hacer un mal uso o la destrucción o el daño de dichos bienes. Posteriormente también se puede solicitar el uso y goce de bienes muebles que se encuentran en el inmueble que sirve de domicilio a la víctima. Entonces, aquí tiene el derecho la víctima de solicitar el uso y goce de esos bienes muebles. Como número 4, tenemos el acceso de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima al domicilio común de esta última con el agresor para tomar las pertenencias personales y familiares de la o de las víctimas que vivan en el domicilio. Aquí también, si tú decides ya no regresar al domicilio, pero señalas, oye, ¿sabes qué? En la casa donde vivía se encuentran mis objetos personales, mis identificaciones, entonces se le solicita al juez que se permita el acceso con autoridades policíacas o con otras personas que auxilien a la víctima para que ésta pueda recuperar sus pertenencias. Como número 4, tenemos la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus familiares que vivan en el domicilio. Aquí, a diferencia del anterior,
aquí se le solicita al agresor que haga la entrega de esos objetos o de esos documentos. En el otro se autoriza el ingreso. Aquí nada más se le pide que haga la entrega de esos objetos. Como número 6 tenemos el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. Es decir, la víctima presenta su escrito ante el juez familiar y aquí solicita que se gire un oficio a seguridad pública para el caso de que sea necesario que los elementos de la policía puedan ingresar al domicilio en caso de así solicitarlo la víctima. También al juez familiar le pueden solicitar las medidas de protección de naturaleza civil. El primer punto se trata de la suspensión temporal del agresor al régimen de visitas y convivencias que tiene con sus hijos. Entonces, se le puede solicitar al agresor que ya no conviva con sus hijos. El segundo punto se trata de la prohibición para el agresor de que venda o hipoteque el bien inmueble donde habitan las víctimas. Aun cuando sea de su propiedad, el juez puede ordenar que se inscriba en el Instituto de la Función Registral del Estado de México para que el agresor no pueda vender dicho inmueble y lo pueda seguir ocupando la víctima. Pero también puede ampliar esa prohibición a todos los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal. El punto número 3 se trata de la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio por el tiempo que dure el procedimiento. Aquí el juez ordena que la víctima es la que va a estar ocupando ese inmueble durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Como número 4, también tenemos el embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá de inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral y en los lugares en los que se conozca que tiene bienes, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias. Cuando el deudor alimentario, en este caso el agresor, tenga bienes y para efecto de garantizar su cumplimiento se puede ordenar el embargo de bienes inmuebles. Posteriormente tenemos revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. Este consiste en algunas ocasiones entre los cónyuges o entre las parejas permanentes se otorgan poderes. Oye, te otorgo un poder para que puedas vender mi casa, etcétera, para hacer ciertas acciones. Entonces aquí el juez puede ordenar la revocación o la suspensión de esos mandatos. También como número 6, la orden de pago de la obligación alimenticia en forma provisional e inmediata a cargo del agresor a favor de la víctima y los hijos en caso de existir. También cuando ya son víctimas de violencia familiar, en algunas ocasiones los agresores se niegan a pagar la pensión alimenticia. Entonces, aquí el juez ordena el pago de esa obligación de pagar la pensión alimenticia. Y por lo tanto, el juez gira un oficio a la empresa donde trabaja el agresor y le empiezan a descontar la pensión alimenticia. Esto se obtiene de manera inmediata. Posteriormente, y como última medida de protección de naturaleza civil, tenemos emitir una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad pública, de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresor fuera de su domicilio. Bueno, aquí el juez emite esta orden de protección para que la víctima pueda acudir ante cualquier autoridad policíaca y le brinden el apoyo. Bueno, hasta aquí ya les expliqué las medidas que pueden solicitar ante el juez. A continuación, les voy a explicar cómo se debe de llenar el formulario que tiene el tribunal en su página de internet. Ahora, nos vamos a ir a la página del Poder Judicial del Estado de México para descargar el formato que allí se encuentra. Entonces les aparecerá esta ventana de emergencia a la cual le darán tache y se irán a esta pestaña que dice Tribunal Electrónico. Después van a descargar este formato en materia familiar.
Les dan clic y se van a ir al punto número 4 que dice formato de demanda para el procedimiento de controversia de violencia familiar. Ahí ustedes los descargan y les aparecerá este formato. Aquí no se puede editar, es necesario que ustedes lo descarguen en su computadora o en la máquina que se encuentren. Esto es muy fácil, esto depende del ordenador y del sistema operativo en el que se encuentren, pero es relativamente sencillo. Aquí ya abren el PDF y aquí ya se convierte este PDF en editable. Ya ustedes pueden agregar los datos, por ejemplo, en qué municipio se encuentran, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí Toluca, podemos poner Nezahualcóyotl, etcétera. Para efecto de saber en dónde pueden presentar su formato de demanda para el procedimiento de controversia familiar, pueden llamar a los teléfonos que aparecen en la página web que les mostré y ahí ustedes llaman directamente al tribunal donde los podrán atender y decirles en qué lugar lo deben de presentar. Bueno, posteriormente aquí van a ir llenando ustedes, van a poner el nombre, su apellido paterno, materno y van a ir llenando todos estos datos, quién es el generador de la violencia, etcétera. Y ya una vez que llenen todos estos datos aquí, van a narrar los hechos. Como ya lo había dicho anteriormente, en la predenuncia en línea deben de ser de manera clara y concisa. Deben especificar cuándo, es decir, el día 9 de junio, llegué a mi domicilio, explicar dónde vivo, y mi pareja me agredió, y me agredió de esta forma. Y ahí lo tienen que narrar. Bueno, posteriormente, en este formato van a solicitar las medidas de protección. Recuerden que les hablé de 3, de las medidas de protección de emergencia, de las de naturaleza civil y las preventivas. Entonces, aquí se tienen que poner estas medidas. Posteriormente, se deben de señalar los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Pues las actas de nacimiento de los hijos, las actas de matrimonio o los testigos que han sido, los testigos que han visto la violencia familiar o inclusive anexar las copias certificadas de la carpeta de investigación que se inició. ¿Sí? Y aquí vamos a pedir también, bueno, las medidas provisionales, como son también el pago de la pensión alimenticia, etcétera. Y este documento se va a firmar. Y tienen que ir a la oficialía de partes del juzgado que les corresponda a presentarlo. Y es de esta manera muy sencilla, pueden iniciar su procedimiento de violencia familiar, pero ante un juez familiar desde el punto de vista civil. Como ya lo había comentado, esto es para frenar y detener la violencia familiar y también que se les vaya pagando pensión alimenticia en caso de que no se esté decretando. Llegamos al final de esta cápsula. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Puedes dejarnos tus dudas sobre este tema en la publicación o mandar un mensaje privado a la página de la Casa de las Diligencias. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y muchas gracias también a la Universidad Autónoma del Estado de México por la invitación. No olvides compartir esta información. Juntos podemos erradicar la violencia familiar.